mesa de trabajo, tal vez ha tenido alguna referencia en estos últimos tiempos, que se creó allá por el año 2012 y se transformó despacito por distintas circunstancias en un poco de caja de resonancia de problemas de la comunidad. Desde que se planteó el tema portezuelo, la factibilidad, posibilidad o imposición para que Mendoza extrajera para aporte del río Atuel parte del caudal del Río Grande, bueno, se generaron distintas versiones. Estamos inundados de que sí, que no, que tiene razón, que no tiene razón. Y después de lo que he escuchado, se confirma un poquito más esto que les voy a relatar, si me permite, porque en definitiva lo que busca es que la comunidad de esta comarca brinde un apoyo, tal vez con una especie de sugerencia un poco firme al trabajo de las tres entidades que nosotros pensamos que tienen que meterse de lleno, pero con el cierto aval popular. El Departamento Provincial de Agua, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas del MAI, Neuquén, Río Negro y el COIRCO, para que juntos realicen lo que vamos a sugerirle enseguida, pero para que sientan que la expresión de esta mesa es plantear crudamente lo que está pasando según nuestro enfoque, pero también aportarles algo para que digan, guarda que el río Colorado la está viendo bien el tema. Si me permiten, paso a leer. Tenemos un río con poco caudal, salinizado naturalmente de las nacientes del Barranca y que incrementa su tenor por el agregado de los drenajes de las zonas de riego por los bajos caudales ocurridos. También por las evaporaciones de casa de piedra que se refería recién, las contaminaciones que implican los derrames y desechos de la actividad hidrocarburífera, bastante descuidado el tema, y los aportes de los desechos del acueducto pampeano. A veces sí, a veces no. Circunstancias que en conjunto comprometen paulatinamente su calidad, hablo del agua del río Colorado, afectando el consumo humano por ser la única fuente natural de provisión. Ahora, además, Mendoza nos sacará 34 metros cúbicos, que es el 25% del caudal anual medio histórico de nuestro río, pero que es el doble de los 35 metros cúbicos que se pidieron hace pocos meses, que pasaba por acá, ¿no es cierto? Pues también la mitad del caudal total que Bucarranquil estuvo recibiéndose y dosificándose. Entonces, decimos nosotros, se discute el trasvase de agua del Río Negro al Colorado. Eso genera burbuja. Este tema nos tiene preocupados desde mucho tiempo atrás a los habitantes de la comarca del Colorado y cada vez más molestia. Nos dicen que si Mendoza retiene agua para el Atuel, deberá traspasarse del Negro al Colorado. Esto de afirmación surge también un poquito por la idea cuando se presentó el diagrama, donde existía la posibilidad que para esto tendría que ocurrir lo otro, presentado en la primera parte de los informes. Preguntamos si hay proyectos que valen esa posibilidad y evidentemente no existen la posibilidad de trasvase. Por lo tanto, nos hacemos esta otra pregunta. Si Mendoza avanza en el propósito que tiene, cosa que es bastante probable porque tienen el dinero, que evidentemente le va a adjudicar la Nación a través del presupuesto, y la decisión también de Nación para que se haga así. Nosotros le tenemos que pedir o exigir a Río Negro y a la autoridad de Cuenca que nos entregue agua cuando nos están quitando el agua presumiblemente que estaba
diseñada. Se nos dice desde hace tiempo, y hoy lo hemos confirmado acá, que no está hecho el estudio integral del Río Negro y que por ello no se pueden establecer los cupos de agua de ese río que corresponderían a Buenos Aires ni otra alternativa de solución, que no hay estudio. Recordamos a todos las disposiciones del artículo 4 de la ley 1906 que hace un momentito nos hizo ver. El cuarto, concretamente, decía: reafirmar el derecho de la provincia a disponer sobre el Río Negro y definir los usos que beneficien el desarrollo de su territorio, propiciando la realización del estudio integral del mismo que abarque todos los aspectos de su posible aprovechamiento. Ley 1906 del año 1984. Han pasado 3 décadas y el estudio todavía no existe. Entonces decimos hoy, señores del DPA, señores de la Autoridad de Cuencas, señores del COIRCO, en lo que competa a cada uno, pónganse a trabajar y busquen las alternativas técnicas para el trasvase y que no se esgrima la existencia de una ley provincial que lo prohíbe, ni el parecer histórico del DPA sobre la negativa a nivel político para poder otorgar un poco de agua de un río que tiene 10 veces más caudal que el nuestro y 10 veces menos salinidad que el nuestro. Que por otro lado, nuestro Colorado es también un río de la provincia del Río Negro, aunque no lo parezca. Así que desde esta mesa de trabajo queremos, con todo respeto, que quede entendido en esta reunión que solicitamos con carácter de exigencia que los técnicos de la provincia de Río Negro y la autoridad de Cuenca del Río Negro proyecten una salida viable, sustentable y económicamente posible para inyectar una parte del cupo del Río Negro que le correspondiera a Buenos Aires o cualquiera otra opción sugerida del proyecto que sea equivalente a lo que Mendoza nos quitará en la Alta Cuenca. El propio gobernador, algo más de 4 semanas atrás, dijo acá en Río Colorado que la cuestión del trasvase del Río Negro hay que evaluarla y que si es necesario habrá que implementarla. Palabras del gobernador. Decimos que Río Colorado no se opone a la construcción de represas que respeten al medio ambiente y que prevengan y remedien las consecuencias sobre los valles, la flora y la fauna. Sabemos que a mayor reserva de agua en las mismas, aunque haya aportes de bajo caudal, siempre aseguran las producciones en las épocas de riego. Tenemos también muy en claro que el manejo de los caudales deberá hacerlo el COIRCO, porque hay que buscar y ordenar el equilibrio entre la generación de energía, el mantenimiento de un mínimo caudal que no deteriore la vida en el cauce del río, prioritariamente la vida humana, y asegurar el caudal para las épocas de riego, manteniendo siempre sobre esas premisas la necesidad de cuidar la contaminación y la salinidad del río. Por último, agradeciendo la posibilidad que se nos brinda para hacer conocer nuestro pensamiento, queremos expresar con toda humildad que nuestras sugerencias no deben interpretarse como cuestiones personales hacia los visitantes que están aquí presentes y que han motorizado este encuentro, sino que es el clamor para que despierten de una vez por todas los organismos oficiales e instituciones relacionadas con el tema para encontrar un camino a tan importante cuestión, porque tienen la obligación de atender el reclamo de la comarca que nos interesa. Eso es lo que queríamos expresar. Hay algunos puntitos que quisiera